Vamos a hablar ahora de los acuerdos kármicos, los acuerdos familiares y los pactos de obediencia. En realidad, ¿qué son los acuerdos? Los acuerdos kármicos todos tenemos, absolutamente todos tenemos, y tienen que ver fundamentalmente con promesas que hemos hecho en esta vida o en las anteriores y que acaban condicionando todo lo que tiene que ver con nuestra existencia, limitándola, hasta que logramos neutralizar la influencia en nosotros. Y para eso lo que tenemos que hacer es bajar la carga energética que tiene un acuerdo y liberarlo. A ver, frases como nunca más voy a casarme, nunca más, por ejemplo, haré, no sé, tendré hijos a través de una cosa de muchísimo sufrimiento, de muerte. Otra cosa es hasta que la muerte nos separe, inclusive también otros acuerdos que son te voy a seguir hasta la eternidad. Entonces esto que en el momento, estas cosas que uno dice y que la fuerza que tiene la palabra es enorme, pero enorme, porque prácticamente es un decreto, en realidad lo que hacemos es un acuerdo tácito kármico. ¿Qué pasa si uno en algún momento de su vida dice, por ejemplo, bueno, yo realmente nunca más voy a convivir con alguien como una persona muy querido, un consultante, me contó que había hecho, porque había tenido una muy mala experiencia con su primer matrimonio y hizo prácticamente un juramento de nunca más voy a convivir con nadie. En este juramento que realizó, que en realidad es un acuerdo, un juramento, eh, luego, digamos que esto queda plasmado, esta persona 17 años con otra cada uno viviendo en su casa. Cuando llegamos a este punto, hablando de que esto estaba saltando, dijo, no, porque yo realmente no quiero nunca más convivir con nadie. Claro, en esta encarnación. Pero resulta que nosotros, nuestra vida es muy amplia. Bajamos, subimos, estamos todo el tiempo teniendo experiencias de aprendizaje y entonces digo, pero esto hay que liberarlo, porque la próxima vida, si uno dice, no, bueno, si yo no libero este juramento, si yo no libero este acuerdo, esto que dije, esta promesa que yo hice conmigo misma, que tiene una carga energética enorme, la próxima vida voy a querer convivir con alguien y va a haber algo que no va a permitir concretarlo. ¿Por qué? Porque mi subconsciente va a decir, no, un momentito, esto es muy peligroso, vos ya dijiste en otra vida que esto no lo ibas a hacer. Entonces, esos acuerdos, muchísimas veces, van a ver que dentro de los acuerdos tenemos también votos de castidad, votos de celibato, votos de silencio, votos de pobreza, todo esto que en algún momento hemos sido o monjes o pertenecido a un lugar religioso o a algún lugar que tenga que ver con la espiritualidad. Y entonces estas situaciones, el que hizo un voto de pobreza, tener dinero es malo, con lo cual voy a generar siempre dentro de un lugar que, digamos, me permita ser bueno. Okay. Los votos de silencio también son muy importantes, de estas cosas no hay que hablar, y entonces se repiten en la familia aquellas cosas que no se dicen. También cuando hay un amor muy grande por alguna pareja, por ejemplo, y esta fallece, uno dice, nunca más, juro que nunca más voy a volver a formar pareja para preservar el amor que uno tenía por esta persona, y en realidad realmente es un horror. Y es un error, ¿no es cierto? Bueno, de esta forma, todo lo que son juramentos, acuerdos, pactos de obediencia, votos, entran dentro de la misma categoría, que tienen que ver, que es una manifestación energética, que tienen que ver con limitaciones, con falta de merecimiento, con la falta de libertad para hacer determinadas cosas, y entonces nos limitan en la vida para crecer. Por eso es importante ir para atrás y sacar todos este tipo de limitaciones.
muchas veces yo he visto, por ejemplo, personas que tenían votos de castidad, cuando el voto de castidad lo que es como un voto en donde yo renuncio al placer, renuncio a la sexualidad por creer que es una fuente de pecado, ¿ok? Y esto hoy, en la actualidad todavía, las comunidades religiosas lo tienen. ¿Qué pasa? Este tipo de situación hace que luego la sensación de culpa de tener placer en la sexualidad, tipos de disfunciones sexuales o temas de personas que no llegan, por ahí están casadas, pero de todas maneras tienen un voto de castidad, de no disfrutar justamente porque esto es algo pecaminoso. Otra cosa tremendamente común son los pactos o los acuerdos de sacrificio o los votos de sacrificio, en donde uno se sacrifica a sí misma para dar la vida para los demás. Y de esta manera nos estaríamos ganando el cielo. Pero la realidad es que muchas veces estos pactos así de sacrificio nos dejan dentro de lugares en donde no nos dejan crecer y en donde en general tienen mucha situación de programantes de culpa también. También estos pactos de sacrificio, si hubo familiares, abuelos y demás, que hicieron mucho sacrificio y entonces se produce como una especie de fidelidad al plan, en donde yo también voy a hacer sacrificio, porque ellos hicieron sacrificio para llegar a los objetivos. Esto es otro formato de un acuerdo tácito que tiene que ver como, por ejemplo, es un acuerdo ancestral. Esto es infinito, la forma en que, esto es algo infinito, la forma en que hacemos acuerdos, tenemos que ir viendo, porque hay acuerdos que tienen que ver con sufrimientos, hay acuerdos que tienen que ver con pactos de obediencia, obedecer también a las creencias, a las voluntades de los ancestros, y esto tiene que ver también, por ejemplo, con los padres directamente, ¿no? Entonces esto, como yo digo, es tan amplio que tenemos que ir a medir, a ver, cuando nos dice, hay acuerdos, ¿qué tipo de acuerdo hicimos? Hice un juramento, hice un pacto de obediencia, hice un voto, ok, fantástico. Y ahí nosotros vamos a determinar qué cosas tenemos que liberar. Siempre cuando nosotros estemos midiendo, siempre nos van a dar acuerdos limitantes. ¿Por qué digo esto? Porque nunca, cuando se hizo un acuerdo 3, 4 generaciones hacia atrás, en realidad las condiciones eran otras, totalmente diferentes. Sin embargo, hoy hay otro tipo de condición dentro de este momento de la vida en donde yo puedo soltar eso y generar bienestar para todo el mundo, tanto como para los que están en este momento conviviendo, los hijos, la familia y demás, como para los venideros y para los de atrás. Por eso este es un punto fundamental. Okay.